¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León. Este es el noveno podcast. Ya llegamos a 9. Los podcasts tienen un... Empezaron siendo en vivo, pero mi internet es demasiado malo. No sé, tiene mucha interferencia, entonces se me cortaba demasiado. El audio salía de la mierda. Y decidí mejor grabarlos y enseguida subirlos rápidamente. Grabados, se puede decir sin detenerme, es decir, todo improvisado como debe ser. Bueno, este podcast va a tratar sobre todas esas personas, me lo han pedido mucho, personas que van a ir a su primera entrevista de trabajo y tienen dudas de qué es lo que se pueden afrontar, qué es lo que van a ver, qué es lo que les puede salir, la bestia que les va a salir en la entrevista y todo eso. Hay alguna parte de mí que a lo mejor muchas personas no conocen. Yo también fui encargado de hacer las entrevistas del nivel técnico en la empresa que trabajo. Cada vez que contratábamos personas, yo hacía la entrevista al personal que iba a entrar. Obviamente si eran programadores. Si eran otro tipo de rol, pues obviamente a mí no me importaba. Entonces yo les voy a platicar a nivel de programador junior qué es lo que se pueden, qué es lo que puede llegar a pasar cuando llegan a una entrevista, cómo deben ir preparados, qué es lo que pueden llegar a enfrentar. Sobre todo a mí también me tocó ser un junior hace muchísimos años, entonces yo también me tuve que enfrentar a ciertas cosas. Primero no voy a hablar ni siquiera de las entrevistas que quizá te hacen de más, que son entrevistas psicológicas, psicométricas, todo eso, porque yo no hago eso. Y ese tema, pues yo la verdad no lo conozco al 100%. Obviamente, del lado de ser entrevistado, pues las preguntas que te hacen, ¿no? Para ver si estás loco. Pero bueno, yo te voy a decir la entrevista. Además, muchas empresas ni siquiera hacen esas entrevistas. Yo te voy a decir qué es lo que puede pasar. Obviamente puede haber sorpresas cuando vas a tu primera entrevista como programador junior, programador becario. Primero, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, yo ni siquiera voy a hablar de vestimenta porque yo todas las entrevistas de trabajo he ido con la vestimenta que se me hincha. No es un consejo que yo doy, simplemente hablo de por mí. Entonces yo no puedo dar un consejo sobre esto porque realmente no sería un buen consejo. Váyanse vestidos guapos, ¿no? Segundo, eso pues no es el tema principal de este podcast. El tema principal a nivel técnico. ¿Qué pasa? Cuando me llegaba la persona, lo primero que yo, lo primero que yo hacía, ok, explicaba una introducción de la empresa, qué es lo que hacíamos, qué es lo que hacía, bueno, qué es lo que hacemos, qué hemos hecho. ¿Por qué? Porque esto es lo principal, o sea, si la persona a la que tú vas a contratar es un trato mutuo, es un contrato mutuo, vas a contratarlo, pero él también, al final de cuentas, te va a trabajar, ¿no? Tú vas a trabajar en la empresa, no es de que ellos te hagan el favor, tú también vas a trabajar, vas a ir a un horario, vas a recibir un salario. Bien. Entonces tienes que hablar, te van a hablar por respeto de la empresa. Yo es lo que hacía. Hablaba de cuántos años tenía, qué es lo que se ha hecho, con qué tecnologías trabaja, metodologías, etcétera. Pero a nivel programador junior, a lo mejor muchas de las cosas que te hablen, pues tú vas a decir, no, no sé qué es eso. Pero está bien, igual puedes aprender. Primero, todo el momento que llegas, el primer error que puedes ser que cometas es que llegues todo nervioso, todo tembleque y todo miedoso. Y eso es el peor error que puedes hacer al inicio. ¿Por qué? Porque si estás yendo con nervios a una entrevista, ya que esté la hora de entregar proyectos y todo eso, pues cuenta mucho tu capacidad para afrontar el estrés. Sobre todo en esta carrera que vas a tener muchísimo estrés. Al pasar los años, el estrés ya no te afecta. A mí ya realmente, ya, me viene. Ya no me estreso tanto. Sí me estreso, pero no igual. Pero créeme que te vas a estresar mucho. Al principio te vas a estresar mucho. Entonces, si tú llegas todo nervioso y todo tembleque, pues obviamente van a decir este tipo que tiene, ¿no? Bueno, lo primero que yo notaba es eso. Si la persona viene toda nerviosa, pues yo digo, oye, ya, -5, ¿no? -5 puntos. No, no es cierto. Pero sí cuenta mucho. Segundo, yo para cuando la persona ya llegó, en mi caso,
ustedes van a llegar y créanme que ya los conocen porque ya leyeron su currículum, su CV. O a lo mejor no es que los conozcan, a lo mejor ya saben todas las mamadas que pusieron ahí. Entonces, otro consejo. Si algo, el error que vas a cometer mucho y todo lo cometimos es que al principio que llenamos un currículum, llenamos de puras pendejadas, lenguajes de programación que hemos escuchado, lo usamos una vez, una práctica que me dejó maestro y ya pongo que lo conozco y soy un pinche experto. Ese es el error que muchos de ustedes lo han de tener. Y ponen una pinche lista de lenguajes de programación a lo bestia. Ponen como 20 cabrones y yo conozco 20. Entonces, eso es un error. ¿Por qué? Porque no se están enfocando a algo. Están enfocándose a muchas cosas y los todólogos no sirven. Entonces es mejor que tú pongas todo lo que sabes sobre lo que tú sabes. Es decir, si tú eres programador de Java, pues pon todo lo que has hecho en Java. Pero si una vez hiciste una práctica en C++ y esa práctica fue para un maestro en una clase, pues no lo pongas, o sea, no lo conoces. No conoces C++. O sea, laboralmente no eres competente, se puede decir. A lo mejor nada más lo usaste una vez, hace 2 años y ya nunca lo usaste. No, ya, o sea, ya. Es mejor poner lo que realmente sigues utilizando. Aunque sean 2 lenguajes, 3 lenguajes, pero que tú realmente digas, con estos me defiendo. Porque ahí ya empieza otro tipo de preguntas enfocadas a ese lenguaje o a esa tecnología. No tanto también lenguajes, porque igual puedes conocer C#, pero a lo mejor con C# a nivel escritorio y no web. Entonces también tienes que especificar qué proyectos has hecho y de qué tipo los has hecho. Porque enseguida yo cuando veo el currículum, mis preguntas que siguen son las siguientes. ¿Qué es lo más difícil que has hecho, por ejemplo, con Java? Porque yo vi en tu currículum que conoces Java. Entonces al momento que tú me digas lo más difícil que has hecho, yo ya me estoy imaginando un panorama de la complejidad a la que tú te has enfrentado. Si tú me dices, no, pues hice un chat en escritorio en Java conectado en una red privada, entonces yo digo, ok, esta persona ya sabe sockets, ya sabe conexiones a base de datos, etc. Y mis preguntas van a ir sobre eso ahora. Por eso no echen mentiras. Porque una persona técnica que es experta y te está haciendo una entrevista, no lo vas a poder, no te lo vas a poder brincar. Obviamente si es experta, también hay de todo. Hay cabrones que te van a entrevistar y a lo mejor ni saben. Pero una persona que te toque, que sepa del tema, y tú te le quieras chorear, no vas a poder choreártelo. Es decir, no te lo vas a poder engañar. Tú me dices, oye, yo hice un sitio web porque eres un junior. Tampoco pongas mamadas de que, ay, no, yo hice un pinche bot inteligente y cabrón, platica solo y no, o sea, si lo hiciste, pues sí, ¿no? Pero eres un junior. Estoy hablando, esto es para los juniors. Porque la hay juniors muy, muy, muy cabrones que se hicieron eso. Y si lo hicieron, pues póngalo. Pero pues hay cabrones que a lo mejor trabajaron en un equipo de 10 cabrones, había un cabrón muy vergas, programadores que a lo mejor ya estaban trabajando, están estudiando en la universidad y ya saben mucho, hicieron un proyecto muy chingón, pero tú a lo mejor participaste por encima. Y si tú dices, yo hice eso, pues sí hiciste una parte, pero las preguntas van a ir sobre eso y a lo mejor te pueden chingar por ahí. Porque al momento que tú empieces, si te empiezan a cachar que estás mintiendo, obviamente vas a ir para abajo, para abajo, para abajo y te van a ir tomando menos en serio. Entonces, los errores que puedes cometer es, si tú no has hecho algo, no lo pongas. Si lo has hecho, pues ponlo. Es decir, no mientas. ¿Por qué? Al momento que tú digas, yo hice no sé, una aplicación en Kotlin y la aplicación pues la publiqué en todo el pedo, la publiqué en la tienda de Google y todo el pedo, o iOS, la publiqué en Apple Store, etcétera. Se te va a hacer preguntas hasta qué dificultades tuviste para publicarla. O sea, porque si tú estás diciendo que la publicaste, o me vas a decir el nombre y yo voy a buscarla para verla, etcétera. Entonces, el momento que tú eches mentiras y yo la busque y no esté, pues pelas. Nunca echen mentiras. Otra de las cosas que yo me enfoco para los programadores junior, obviamente es en la base del lenguaje de programación que más dominas. Si tú me dices yo domino JavaScript,
Ok, sí, pero ¿qué? JavaScript frontend o JavaScript Node.js backend o qué JavaScript. No, pues yo trabajo JavaScript, trabajo con Angular y hice tal cosa. Entonces mis preguntas van a ir sobre eso. Es decir, si yo veo tu currículum que trabajas con JavaScript, ¿con qué tecnología? Mis preguntas van a ir sobre eso, pero van a ir poco a poco, es decir, la entrevista va a ir poco a poco. No te van a preguntar directamente lo más complejo, van a ir poco a poco para medir tu expertise en esa tecnología. Por ejemplo, llega una persona y me dice, no, yo sé C Sharp. Ok. Eh, Programación orientada a objetos. Es la primera pregunta que hago cuando me hablan de C Sharp o de Java. Programación orientada a objetos. Dime, ¿de qué trata? Dime, o sea, yo los dejo hablar. Te van a dejar hablar. Explica hasta donde puedas explicar. No trates de cantinflear. No sabes algo, no lo inventes, porque sale peor. Entonces, empieza a hablar sobre programación orientada a objetos. No, pues la herencia la hago con esto y ese pedo. Entonces, ya cuando me estés hablando de programación orientada a objetos, ya sepas de qué trata, lo siguiente que yo voy a preguntar es, ok, ¿cómo harías en esta situación una herencia? Entonces ya se va complicando más. Y ya si me sales muy bravito, lo siguiente yo que preguntaría, aunque sean juniors y yo veo que son muy expertis, ¿por qué les digo que vayan diciendo las cosas que van sabiendo conforme te van preguntando, pero sin inventar? Porque puede ser una ventaja para ustedes si tienen un poco más de conocimiento, que la entrevista vaya incremental. Entonces, a lo mejor, dependiendo de esto, tu sueldo que te pueden ofrecer puede subir un poco más. Porque yo cuando me ha tocado ver personas que ni siquiera son ingenieros en computación, etcétera, que ni siquiera están recibidos y son muy capaces. Entonces, yo cuando no saben muchas cosas es porque digo, este tipo es autodidacta, se pone a estudiar, no ha trabajado nunca, pero este tipo es autodidacta y eso importa muchísimo. ¿Por qué? Ahora me van a preguntar, no, ya voy a comenzar, ok, ya es muy experto en programación de objetos, sabe cómo utilizarla, es otra cosa. No es lo mismo saber la teoría a cómo utilizarlo. Es un ejemplo. Después ya comienzo con patrones de diseño. Después comienzo con arquitectura de software, pero obviamente ya para un junior es demasiado. Pero lo que voy es que es incremental. Esto es bueno que si sabes algo, dilo. No lo inventes, pero si lo sabes, dilo. Porque ya es ventaja para ti. Entonces, lo que sigue para mí es la pregunta que te pueden hacer también es ¿por qué estudiaste o por qué te interesa esta área de programación? Y dilo sin, no, pues es mi sueño desde chiquillo, yo pensaba, o sea, dilo, todo eso cuenta. Ahora, la siguiente es, ¿has trabajado en equipos? Sí, no, pues sí he trabajado en la universidad, todo el pedo. ¿Qué rol tenías? No, pues yo era el cabrón que no hacía la tarea, ¿no? Yo era el líder, o todo eso cuenta. No, pues yo me organizaba, hacíamos esto, otro. Segundo, ¿qué metodologías utilizabas o qué metodologías conoces? No, pues no conozco ninguna. Ah, ok, está bien. No conoces ninguna, eres un junior. O conozco esta. Ok, explícame los pasos. ¿Qué hacías? ¿Qué herramientas utilizabas? Es un programador junior, no te puedo exigir mucho. Tú me tienes que platicar, porque van a ir tanteándote hasta cuánto sabes. Por eso, lo más importante, siempre les digo, no mientan. Tampoco se les va a exigir que sepan todo. Ustedes tienen que ir poco a poco. Otro de los errores que he notado es que muchas personas parecen robots. Hablan como si fueran el lector de Wikipedia, el lector de bot, un lector del texto de Wikipedia. Entonces, parecen robots. Y eso bien, pues no está chido. O sea, y bueno, esos son los consejos que les digo es que no parezcan robots. Expliquen las cosas naturalmente. Hablen naturalmente. No sean unos robots que saben todo de memoria. No, eso tampoco. No sirve. Y bueno, yo también otra de las cosas que pregunto cuando estoy entrevistando a alguien, yo personalmente, eh,
ya cuando me dicen, no, es que empiezo la narrativa de ellos a lo mejor va más allá de lo que es programación. Empiezo a preguntarles cosas sobre nada que ver de programación. ¿Qué haces? ¿Qué gustos tienes? Sean naturales. ¿Por qué? Porque todo eso de alguna manera te ayuda a relajar al programador. Bueno, la persona, al entrevistado, ayuda a relajarlo. Y a lo mejor esa relajación, la entrevista se hace más amena. No necesariamente vas a ir o sea, no vayas preparado a como si fueras a una declaración de delito, ¿no? Que tienes un confesionario. No, vas a ir a una entrevista de trabajo. No, o sea, por eso no vas a ir a, no, yo no fui, no mames, yo no estaba, yo no lo maté. O sea, no vas a ir a eso. Vas a ir a demostrar tus capacidades habladas. Otra de las cosas como programador junior, yo lo que hago personalmente es, ok, termina la entrevista, te voy a dejar 3 ejercicios. Hazlos en tu casa. A mí no me importa si usas internet, no me importa si usas libros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos grabarnos todo. Siempre vamos a estar viendo estar Overflow, estar viendo internet, Google, etcétera, para ver soluciones. Y obviamente eso es parte del trabajo. Nadie sabe todo. Por eso dejo 3 ejercicios. Uno muy sencillo, uno mediano y uno demasiado complejo. Demasiado complejo. Y eso puede ser que en otras empresas también te lo hagan. ¿Por qué? Porque de esta manera veo realmente cómo resuelves las cosas. Obviamente son ejercicios que ni siquiera vas a encontrar en internet, pero vas a encontrar a lo mejor cómo hacer lectura de un archivo. Deja ver cómo lo hago. No me acuerdo, pero déjame ver. Porque al final de cuentas tienes que resolver una problemática y eso es el pan de cada día. Resolver problemáticas con la ayuda de internet, al final de cuentas. Entonces, eso me ayuda ya técnicamente para evaluar todo lo que me dijiste. Y decir, ok, es buen tipo, si es cierto todo esto, si es cierto lo que dijo. Y yo regularmente hago los exámenes para dependiendo de la persona. Me tomo el tiempo de dejar la problemática dependiendo de la persona lo que me dijo. Y eso yo creo que todos los reclutadores a nivel técnico deberían hacer. Porque así tienen, obviamente hay unos que ya tienen su pinche hoja de las preguntas que hacen y todo es igual. Y yo pienso que las entrevistas no tienen que ser iguales, porque todas las personas son diferentes. Tienen expertise diferentes, edades diferentes, etcétera. Y otra de las cosas que también a lo mejor no les va a importar a las personas que te van a entrevistar es que si no has acabado la universidad o no estudias universidad, no es tan importante porque eres un junior. Y bueno, pues estos son los consejos que yo les daría. No mientan, digan todo lo que saben, no pongan una pinche diccionario de lenguajes de programación, porque no es cierto, no saben todo eso. Ponen 10 lenguajes, no mames, o sea, son juniors. Y sobre todo, no lleguen con nerviosismo, no digan, no me acuerdo, ay, no sé qué. Lo pusiste en tu currículum y digas, es que no me acuerdo. No, o sea, pues mentiste, cabrón. Y bueno, esos son los consejos. Como junior, pues van a ir a una entrevista, no van a ir a una confesionario. Espero este les sirva a todas esas personas que están comentando. Van a ir a su primera entrevista, vayan tranquilos, vayan bien vestidos. Yo no voy bien vestido porque vale madre, pero ustedes vayan bien vestidos, porque todo eso cuenta regularmente. Espero les sirva. Yo soy Héctor de León y si quieren que haga un podcast sobre qué es lo que yo pregunto a un senior, comenten aquí abajo. Hasta luego.